Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. La sesión de hoy la iniciaremos con antecedentes históricos del desarrollo de la termodinámica, como suelo hacer en estos cursos de físico-química, y después vamos a iniciar a conocer los conceptos, definir conceptos de sistemas, paredes, procesos. ¿De acuerdo? Bien. Esto que les voy a platicar en la primera parte está basado en este artículo de 2020 y breve historia de la termodinámica ilustrada por personas y por libros de Gregory Girolami. Gregory Girolami es un investigador de la Universidad de Illinois y se ha dedicado, o parte de su trabajo ha sido la divulgación de la historia de la química, de la termodinámica, y en este artículo engloba lo que él platica en diversas conferencias, ¿no? Les voy a compartir este artículo para que ustedes también lo tengan en su acervo. Bien, inicia platicándonos de Robert Boyle, desde el Reino Unido, que él publica un artículo en 1600, en el siglo XVII, sobre la presión del aire, ¿okay? Y encuentra empíricamente o con observaciones del comportamiento del volumen de un gas, encuentra que a temperatura constante el volumen de un gas disminuye cuando la presión aumenta. ¿Okay? Esto es la ley de Boyle. Esto lo escribe, este artículo, si alcanzamos a notar, es un inglés casi medieval, estamos hablando de los años 1600, y tiene como asistente quien le ayuda a construir el dispositivo experimental, es Robert Hooke, quien después desarrolla la ley de los resortes. ¿Okay? Bien, la ley de Boyle, sobre todo se le conoce así en el mundo anglófono, es decir, Reino Unido, Estados Unidos, porque un francés, Mariot, encuentra la misma relación, el mismo comportamiento, y en Europa continental se le conoce como la ley de Mariot. ¿Ok? Robert Boyle, les comentaba, me parece la clase pasada, publica también un texto que se llama El químico escéptico, en inglés de Sceptic Chemist, y es el primer texto el cual transita de la palabra alchemist, que se refería a estas personas que se dedicaban a encontrarle sentido filosófico a transformaciones físicas y a lo que ahora llamamos químicas. Entonces Robert Boyle es quien quita ese prefijo al y se queda con la palabra chemist, y entonces ya nos define la palabra moderna que nos define, ¿no? Como personas entusiastas de la química. Bien, luego la ley de Boyle evoluciona gracias a esfuerzos de Charles, de Gay-Lussac, que encuentran a su vez las relaciones del volumen con la temperatura de un gas y la presión con la temperatura. Y después se combinan la ley de Boyle o ley de Boyle y Mariot, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, se combinan para formar la ley del gas ideal, ¿ok? Que solo se cumple en ciertas condiciones, como ustedes ya conocen. Después les quería también platicar de esta, digámosle, power couple, que eran Marianne Pierret y Antoine Lavoisier, matrimonio francés del siglo XVIII, los años 1700. Se les conoce ya como químicos a ambos.
y su trabajo pues, variado. Encontraron principios de lo que hoy es la nomenclatura química, descubrieron algunos elementos y lo que quiero hacer énfasis es que se desarrolla la ley de la conservación de la masa, ¿ok? Porque este desarrollo sí marca un antes y un después para la química, y digo lo que después es la fisicoquímica. Aquí es la primera vez que cuantifican el cambio de masa en una reacción química. Entonces, Antoine Lavoisier dijo a su ayudante, tráete la balanza, y fue allí cuando él puede decir que la masa se conserva. ¿Okay? Y aquí definitivamente se abandona la alquimia y ya comienza formalmente la química como una ciencia formal. Bien, después el francés Sadi Carnot tiene mucho interés en la eficiencia de motores, ¿okay? Con lo que él propone un ciclo, el ciclo de Carnot, que es una serie de expansiones isotérmicas y adiabáticas de un gas, en expansiones y contracciones, y con ello puede determinar la eficiencia máxima de un motor. Okay. Después, otro francés, Émile Clapeyron, ya estamos hablando de los años 1800, siglo XIX, es gran fan, Clapeyron, del trabajo de Sadi Carnot, y se le ocurre explicar el ciclo de Carnot mediante un diagrama. Entonces, esto que tenemos aquí en este lado derecho es obra de Clapeyron y es el primer diagrama presión-volumen. Y aquí vemos el ciclo de Carnot explicado con contracciones isotérmicas, expansiones adiabáticas. Ok. Después, otra contribución de Émile Clapeyron es que en uno de sus artículos, de sus textos, combina las leyes a la que le llama ley de Mariot, como un aguerrido francés le pone ley de Mariot, no le pone ley de Boyle, y la combina con la ley de Gay-Lussac. Y encuentra, vean, de este lado izquierdo, de esta igualdad, ahí está, pone el producto presión-volumen y es igual a este primer cociente, que es una constante. ¿Ok? Define un P0, un B0 y un T0, es decir, constantes propias del fluido, del gas, y un 267. Es decir, esta ecuación está escrita aún en grados Celsius y encuentra que hay que ajustarla con un 267 para que se cumpla. Entonces, ese 267 ahora sabemos que es el ajuste para tener la temperatura absoluta de este lado y aquí en esta constante también. Entonces, dice, bueno, esto todo es una constante, ¿ok? Y le voy a llamar R. R, algunos dicen que es porque es una relación, ¿no? Proviene de una relación de constantes, entonces le pone como R, ¿no? Una relación o un radio a esa constante. Así, Clapeyron propone esta constante R y entonces ya tenemos en esta ecuación el producto PV igual a una constante, la constante de los gases, por la temperatura absoluta una vez que sumamos este ajuste, ¿no? Que ahora sería 273.15. Bien. Después, la ley del gas ideal, ya que estamos a mediados del siglo XIX,
se empieza a observar que no realmente no se cumple en muchos de los casos experimentales. Y después viene Johannes Diderik van der Waals en Holanda y, bueno, aparte de él, algunos otros esfuerzos, pero van der Waals es de los más célebres, quien modifica la ecuación ideal y comienza a dilucidar que hay algo, una situación en el fluido que modifica su comportamiento y eso después nos damos cuenta que son las interacciones moleculares. Entonces Van der Waals, en su tesis de doctorado de 1873, en su ecuación propone un término que modifica, bueno, dos términos que modifican a la ecuación del gas ideal y toman en cuenta el volumen, una especie de volumen eh, de las moléculas y las interacciones entre las moléculas del fluido. ¿Ok? Después, por esa tesis, a Van der Waals se le da el premio Nobel, ¿no? En 1910, me parece. Bien. Después aquí tenemos dos trabajos de primero podemos hablar de Helmholtz. Helmholtz, alemán, se entusiasma con los conceptos físicos desde muy joven, pero por su situación económica, la única manera que tiene para acceder en Alemania a una educación superior es estudiar medicina. ¿Okay? Entonces consigue una beca para estudiar medicina, pero no deja de lado su entusiasmo por la física. Entonces, crea un texto sobre la teoría del calor que nadie la quiere publicar, no va a varias editoriales alemanas, varias revistas, todo mundo lo rechaza, no le ven sentido a sus teorías, y entonces él comienza de su propio dinero, que ya al ser ya un médico, y tener algunas patentes que creó para áreas de la medicina, con ese dinero, él mismo edita y publica la teoría del calor, ¿ok? Y después, pues, esas teorías, al ya ser reconocidas, pues ya forman parte de lo que vamos a ver en este curso, por lo menos, ¿no? Después, Willard Gibbs, del lado de los Estados Unidos, él es quien dice o recupera la idea de que la termodinámica, los conceptos físicos aplicados a los cambios de volumen, presión y temperatura, son tan complejos que necesitamos una herramienta matemática que nos ayude a visualizar estos cambios que están ocurriendo al mismo tiempo. Es así que Willard Gibbs propone usar las herramientas del cálculo para monitorear los cambios físicos en nuestros sistemas termodinámicos. Así, los trabajos de Willard Gibbs son muy amplios y son los primeros que contienen derivadas parciales, derivadas diferenciales para interconectar los cambios de nuestras variables. Se tardaron muchos años en entender realmente lo que nos estaba diciendo Gibbs. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que crea Gibbs, así como casual, es proponer el concepto de la energía libre, que ahora le llamamos energía de Gibbs. Ya no le decimos libre, solo es la energía de Gibbs. Y la propone en sus trabajos en una nota al pie. ¿Ok? Entonces vean que aquí, en esta ecuación diferencial, donde es igual a cero, en un momento vamos a decir por qué es igual a cero, define el equilibrio cuando en el momento en que esta expresión dentro del paréntesis es cero, ¿ok? Allí es el equilibrio. Y
Esto que está entre paréntesis es la energía de Gibbs, ¿ok? Bien, así que Gibbs es quien nos pone en este camino de, bueno, hay que usar el cálculo para poder encontrar las interrelaciones de las variables que están cambiando y que están cambiando al mismo tiempo, hasta que llegamos a un estado que llamamos de equilibrio. Y bien, como ustedes saben, los fluidos, el líquido, el gas o el vapor, pueden coexistir en lo que vemos en un diagrama presión-volumen. Hay una coexistencia, o en un diagrama presión-temperatura hay una coexistencia líquido-vapor, ¿ok? Que parte del punto triple, donde coexisten sólido, líquido y vapor, y conforme aumenta la temperatura, estamos recorriendo la línea de coexistencia líquido-vapor hasta un punto final que ahora le llamamos el punto crítico. ¿Ok? Entonces, ese desarrollo, la definición de ese último punto de la coexistencia líquido-vapor empezó con el barón Cagniard de Latour, aristócrata francés, que se puso a hacer experimentos y esos experimentos los llevaba a cabo en esta especie de ampolleta modificada, ¿no? El primer experimento que hizo de Latour fue tomar el cañón de una pistola, ¿ok? Al parecer era muy común tener una pistola en la Francia del siglo XVIII. Entonces, en esa pistola, la sella de un lado, después coloca diversos líquidos, es decir, primero hace un experimento con agua, después hace experimentos con etanol, después con éter etílico, ¿ok? Y en cada uno de estos experimentos colocaba un balín, ¿no? Una bala que cabe perfectamente en este cañón, y después sella el otro lado del fusil, ¿ok? Y después este dispositivo lo comienza a calentar. Entonces, cuando llega a la ebullición el líquido debido al calentamiento, o está llegando a la ebullición, se oye a la canica, a la bala, cómo está golpeando las paredes del fusil, ¿ok? Porque está ebulliendo el líquido y entonces la canica se está moviendo y golpea a las paredes de esta pistola. Sigue calentando de Latour y llega un momento en que se deja de escuchar la bala, que ya no se oye nada, pero el calentamiento no se ha detenido. ¿Okay? Entonces él asume que algo está pasando con al líquido. Y aquí en el chat nos dicen, Pitalúa nos dice que no le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo al éxito, por eso estamos hablando aquí de él. Entonces, deja de escucharse esa bala, pero la sigue calentando. Entonces dice que hemos llegado a un estado donde no tenemos ni un líquido ni un vapor, ¿ok? Y allí se queda la historia de Latour. Después, más adelante, casi un siglo después, Thomas Andrews, irlandés, recupera el artículo de Latour y dice, voy a elaborar lo que él estaba proponiendo. Entonces revisa los trabajos de Latour y propone el término crítico, ¿no? Como un punto crítico. En cuanto se deja de escuchar la bala, Andrews dice que estamos en un punto crítico. Algunos lamentan que no se le llame estado tauriano a esta transición y, bueno, la comunidad científica se quedó con el término crítico. ¿Ok?
Y vean, después, Andrews, más o menos mediados del siglo XIX, propone el término crítico. Después, otro francés, Amagat, ya más finales del siglo XIX, se pone a hacer ampolletas de vidrio donde podamos ver algo, ¿ok? Y encierra líquidos y los comienza a calentar. Vean que esto es de las primeras fotografías científicas. Estamos hablando del final del siglo XIX y Amagat ya puede tomar unas fotos, ¿ok? Recordemos que la fotografía, sus primeros inicios es en Francia, precisamente. Así que Amagat aprovecha esas nuevas técnicas y le toma estas imágenes a su experimento. Es una ampolleta cerrada de vidrio donde tiene líquido y comienza a calentar, ¿ok? Entonces tenemos un volumen constante, la presión y la temperatura están aumentando para ese líquido. Y al inicio vemos el líquido de esta parte de abajo en contacto con su vapor, ¿no? Con la temperatura está vaporizando, entonces toda la parte superior está llena de vapor y el líquido, ¿no? Y tenemos en medio una interfase bien definida. Después, con el calentamiento, a una temperatura en la que de Latour y Tomás Andrews para estos líquidos predijeron que estaba el punto crítico, Amagat observa que desaparece la interfase, ¿ok? Ya esa interfase empezó a disminuir su definición y en el punto crítico, Amagat observa que ya no hay separación líquido-vapor, ¿ok? Aquí tenemos un fluido supercrítico, ¿ok? Y después deja de calentar, deja que el sistema enfríe y Amagat observa esta niebla, que es cuando el líquido y el vapor comienzan a abandonar el estado supercrítico y se crea esta opalescencia, la opalescencia crítica, cuando desde una temperatura más allá del crítico volvemos a temperaturas más bajas, se abandona el crítico, se observa la opalescencia crítica y volveríamos a tener una separación líquido y vapor. ¿Okay? Después, hay investigaciones sobre el punto crítico que se llevan a cabo en Holanda, en el laboratorio de Van der Waals y de Gregory Ones. Después eso les vale algunos premios Nobel, pero bueno, todo parte, vean, desde 1700 con de Latour. Andrews propone el término, Amagat encuentra la evidencia que podemos ver y después Van der Waals y Ones construyen laboratorios donde podemos observar más fluidos supercríticos, sobre todo en gases donde el punto crítico está a temperaturas muy bajas. Entonces, después de Amagat, se empiezan a hacer esfuerzos para observar el punto crítico del aire, del oxígeno, del nitrógeno, etc. Bien. Bueno, esa es una parte de lo que platica Gregory Girolami en su artículo. Les voy a compartir ese PDF para que lo chequen. Hay mucho más de lo que platica y mucho más de lo que les puedo alcanzar a platicar aquí. Pero bueno, me gusta comenzar los cursos de fisicoquímica con esta historia. Bien, vamos entonces a, una vez que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos con los conceptos. Bien. Ahora, como parte del temario, vamos a empezar con la definición de sistemas, de paredes y de procesos y también la definición del equilibrio, visto como termodinámicamente. ¿Okay?
Bueno, el equilibrio se define para un sistema cuando sus propiedades macroscópicas ya no cambian con el tiempo. ¿Ok? Es decir, en un sistema, ya sea de una fase o de varias fases, en todas ellas ya no debe haber cambios macroscópicos, ya no debe estar esa dependencia con el tiempo. ¿Ok? Ahora, esto asume que el sistema está completamente aislado. ¿Ok? Y que no hay efectos de campos externos. Es decir, no hay campos eléctricos, no hay campos gravitacionales que afecten al sistema y que quieran o logren sacarlo de este estado de equilibrio. ¿Ok? Bien, entonces necesitamos definir al sistema, a las paredes y a los procesos. Para ello vamos a aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado, es decir, no hay intercambio de material. Vamos a ver que los potenciales termodinámicos, como la entalpía de nuestro doctor favorito Helmholtz y de Gibbs, se aplican para caracterizar a los estados de equilibrio. Es decir, las energías de Gibbs, las energías de Helmholtz, son los parámetros que nos van a decir si un sistema está en equilibrio. Bien, vamos a estudiar algunas perturbaciones de un sistema. En la parte de arriba tenemos una ayuda visual en la que tenemos energía, ¿ok? Y cómo le afecta a un sistema. Es decir, un conjunto de propiedades macroscópicas del sistema que le llamamos estado A. La energía va a hacer que viaje a un estado B, a otro conjunto de propiedades macroscópicas en nuestro sistema. ¿Qué puede pasar a estos estados, a estos sistemas, dependiendo de la energía? Por ejemplo, vamos a partir de este lado izquierdo. Nos está hablando de un equilibrio, pero es un equilibrio metaestable. Es decir, no es realmente estable. Vamos a ver qué significa eso. Eso significa que si yo perturbo a este estado, a este sistema, el sistema va a responder dependiendo de la magnitud de esa perturbación. ¿Okay? Aquí, en este caso, en esta ayuda visual, tenemos esta esfera que si yo modifico su energía, ¿okay? Puede que salga de este estado metaestable y llegue a un estado, a otro estado, ¿ok? Si la perturbación no es lo suficientemente grande, vean que va a volver a ese estado metaestable. Es decir, dependiendo de la magnitud de la energía, este estado metaestable puede abandonarse y entrar a otro estado, ¿ok? Entonces, estado metaestable, una perturbación, vamos a tener una respuesta que depende de la magnitud de esa perturbación. Ahora, un estado inestable, ¿ok? En este caso, en esta parte de arriba, vean que si yo perturbo ese estado inestable, invariablemente va a acabar en otro, ¿ok? O sea, la perturbación puede ser muy pequeña y aún así el estado va a abandonarse y ir a otro estado. ¿Ok? Es un estado inestable. Cualquier perturbación va a hacer que se abandone esa posición. Y por último tenemos un equilibrio estable. Es decir, que una perturbación no va a ser suficiente para que se abandone este estado de equilibrio.
Ok, entonces una perturbación, por ejemplo, de energía, va a hacer que se regrese a este estado estable. Ok, una perturbación de energía va a hacer que se regrese a este estado estable. Ok, necesitamos invertir mucha energía para que se abandone este estado de equilibrio. ¿Ok? Bien, ahora vamos a platicar de el estado metaestable. Es vistoso experimentalmente porque nos habla de un sistema que se encuentra en condiciones de propiedades macroscópicas que no deberían verificarse. ¿Ok? Vamos a ver qué significa esto. Bien, un estado metaestable, un ejemplo de un estado metaestable es un líquido subenfriado. ¿Ok? Es decir, que esta sustancia se encuentra en estado líquido aún por debajo de su punto de fusión. ¿Ok? Para el agua estaríamos hablando de agua líquida debajo de los 0 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿No? Entonces, el agua líquida por debajo de los 0 grados Celsius se encuentra en un estado metaestable, es decir, una perturbación energética va a hacer que esta agua abandone lo que vemos como el estado líquido y regrese a su estado estable por debajo de los 0 grados Celsius. El estado estable para el agua es el hielo, la fase sólida. Es decir, en nuestra ayuda visual de aquí arriba, tendríamos agua líquida en este estado A por debajo de los 0 grados Celsius, pero una perturbación energética va a hacer que viaje hacia un estado estable, en este caso, la fase sólida. Ok, entonces hay muchos experimentos. Bueno, algunos ustedes pueden buscar en YouTube lo que hace la gente. Aquí les voy a poner uno rápidamente. Lo vamos a ir comentando. Aquí nos hablan del congelamiento instantáneo del agua, pero más bien es que el agua abandona el estado metaestable y llega a su estado estable. ¿Ok? Entonces, podemos practicar esto en casa. Y es tomar una botella de agua, meterla en el congelador o en el refri durante varias horas, ¿ok? 2, 3 horas. Después, con mucho cuidado porque estamos ahora ante un estado metaestable, ¿ok? Quien saca la botella se está enfrentando a un agua líquida por debajo de su punto de fusión. Entonces, cualquier perturbación, vean que una perturbación grande va a hacer que cambie el estado metaestable. Ok, entonces con mucho cuidado lo va a sacar. Y ahora sí va a ser una perturbación energética grande y se congela. Es decir, el líquido abandona el estado metaestable por la perturbación energética y llega al estado que sí es estable, es decir, la congelación del volumen. Ok, eso es un estado metaestable. Creamos un estado metaestable colocando el líquido en un congelador y no hubo perturbaciones energéticas. Ok, no hay impurezas en el agua y no hubo los llamados puntos de nucleación para que el agua abandonara este estado metaestable. Solo lo abandonó cuando invertimos energía y llevarla a su estado estable, que es la congelación. Ok, bien, aquí se pueden hacer varios experimentos. Todos son de ingresar energía al sistema para
que abandone, ¿no? El estado metaestable. Por ejemplo, aquí en este experimento tiene una copa con hielos. ¿Ok? Este es el estado estable del agua. Y va a vertir el líquido subenfriado. Y obviamente esto es una perturbación. Y lo que va a pasar es que el agua que está vertiendo se congela al entrar en contacto con los cubos de hielo. ¿Ok? Esa fue la perturbación. Bien, después se pone a hacer más experimentos. Aquí va a poner el agua subenfriada. Vean como con mucho cuidado para no abandonar el estado metaestable. Y después lo perturba tocando con un hielo la superficie del agua. Y eso funciona como punto de nucleación, como estrés energético, para que el estado metaestable se abandone y todo el volumen del líquido subenfriado se congele. También podemos abandonar el estado metaestable ingresando un cristal de líquido, un cristal del hielo, para que todo el líquido abandone el estado metaestable. ¿Ok? Bien, esto es una visualización de que es un equilibrio metaestable y cómo perturbaciones energéticas hacen que abandonemos ese estado y lleguemos al equilibrio estable. Bueno, Ricardo nos pregunta que en qué nivel del refri podemos poner la botella. Yo lo pondré en el congelador, pero con cuidado de no abandonarla ahí porque la temperatura, o sea, puede explotar, ¿no? La botella. Como sucede con el refresco, ¿no? Entonces, podrían ir probando los niveles de su refri, ¿no? Varía dependiendo del equipo, pero si el nivel inferior les da la posibilidad de llegar a menos de 0 grados, debería funcionar. ¿Ok? Bien, esto funciona también pero se necesita temperaturas más bajas. Funciona con la cerveza también. Es decir, ustedes pueden subenfriar una cerveza y hacer que se congele instantáneamente. ¿Ok? Y tener un raspado de cerveza. Bueno. Ahora, este estado metaestable, vean que aquí estamos para este líquido, en una temperatura baja. Pero también puede ocurrir a temperaturas altas. ¿Ok? Es decir, que tengamos, en vez de un líquido subenfriado, tengamos un líquido sobrecalentado. Es decir, que pasando el punto de ebullición, aún tengamos un líquido. Eso es un estado metaestable. Y una perturbación causaría que abandonemos ese líquido sobrecalentado y pase a la fase vapor, que es su estado estable, por encima de su punto de ebullición. La fase vapor es el estado estable. Es por ello que había una moda antes de calentar nuestra agua para nuestro té en un microondas y al parecer era común que se llegara a un líquido sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, en el microondas ingresábamos a nuestra taza el volumen de agua, le poníamos una cantidad de tiempo demasiada, 3 minutos, 4 minutos de microondas, y entonces el agua no hervía, ¿ok? Porque el calentamiento sucedía de forma distinta a como lo calentamos en una olla, ¿ok? Entonces creábamos un líquido sobrecalentado. Y lo que pasa es que cuando abrimos la puerta del microondas, tomamos la taza y la sacamos,
ese movimiento es una perturbación energética en la que se abandona el estado metaestable y el agua dentro de la taza hierve espontáneamente. ¿Ok? Mano quemada, ¿no? Heridos, bajas. Bien, eso sí, no lo recomiendo que hagan, ¿no? A temperaturas altas es peligroso porque estamos abandonando el estado metaestable de forma espontánea por la perturbación energética y crea una vaporización instantánea. Está llegando a su estado de equilibrio estable. ¿Ok? Entonces, mantengámonos del lado frío. Eso sí lo podemos hacer si quieren, si tienen curiosidad, pero de altas temperaturas, peligroso. Bien. Pop, pop, pop. Vamos a ahora. Ya que definimos el equilibrio, es decir, las propiedades macroscópicas ya no cambian con el tiempo. Por ejemplo, una vez conseguido nuestro hielo, las propiedades macroscópicas ya no estarían cambiando, ¿no? Estaría ese hielo en equilibrio. Bien, ahora vamos a delimitar al sistema. Y la delimitación de un sistema demanda la definición de las paredes. ¿Ok? Las paredes son la delimitación de un sistema y a través de la cual se permite o no el intercambio de energía y material desde el sistema a los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. ¿Okay? También las paredes van a permitir o no la distribución del volumen del sistema. ¿Ok? Vamos a ir desmenuzando esto. Bien, dependiendo de los cambios de presión o de volumen, podemos tener una pared rígida o una pared movible. ¿Ok? Si es rígida, no va a haber, no se va a permitir el cambio de volumen. Si es movible, sí hay cambios de volumen o de presión en el sistema. Después, de acuerdo al flujo de energía térmica de los alrededores al sistema o del sistema a los alrededores, la pared puede ser adiabática, cuando no permite el flujo de energía térmica, o diatérmica, que sí permite este flujo. ¿Ok? La pared adiabática es una idealización a la cual aspiramos, pero nunca vamos a alcanzar. La energía térmica, los materiales siempre tienen cierta conducción térmica. ¿Ok? Podemos aspirar a ella, podemos crear una pared, por ejemplo, de unicel, de varias capas de un material aislante, pero el sistema y los alrededores a tiempos muy largos van a llegar a un equilibrio térmico, ¿ok? Es decir, se permitió el flujo de energía térmica. Después tenemos, de acuerdo al flujo de material, podemos tener una pared permeable que sí permite el flujo de material o una pared impermeable que no lo permite. Ok, bien. Ahora, un sistema, este sistema está en los textos de fisicoquímica, siempre encontramos estas papas cósmicas que les llamamos sistema y nos permiten conceptualizar lo que estamos hablando. Entonces, dependiendo de las paredes que separen al sistema de los alrededores, de acuerdo a los flujos de energía y de material, podemos clasificar a los sistemas. Entonces, un sistema aislado no permite ni el flujo de energía ni el flujo de material.
¿ok? Esto quiere decir que tiene paredes impermeables y paredes adiabáticas. Un sistema aislado. Vean que también es una idealización. Aspiramos a construir un sistema aislado, pero si las paredes no son absolutamente adiabáticas, ¿ok? Entonces, esto es una idealización, un sistema aislado. Después, un sistema cerrado sí permite el flujo de energía, pero no permite el flujo de material. Esto no es una idealización, esto ocurre, estos son los sistemas reales. ¿Ok? Podemos impedir que un material abandone al sistema, podemos impedir que un material en los alrededores no ingrese al sistema y las paredes sí permiten el flujo de energía. Puede ser que ese intercambio de energía sea lento y lo queramos idealizar como aislado. ¿Ok? O puede ser un tiempo muy corto donde sí observemos que hay un intercambio de energía. O finalmente, tenemos que los dos flujos de energía y material desde alrededores a sistema y de sistema hacia alrededores, ambos se permiten, ¿no? Y allí tenemos un sistema abierto, ¿no? Como mi taza de té que tengo aquí. Bien. Ahora vamos a ver, ya que clasificamos a los sistemas de acuerdo a las paredes que tienen, un sistema puede ser aislado, caso ideal, un sistema puede ser cerrado o puede ser abierto. Pero ahora, ¿qué le vamos a hacer al sistema? ¿Ok? Vamos a nuestro objetivo es tener sistemas que podamos manipular o que podamos monitorear qué cambios están sufriendo. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a definir ahora a los procesos. Y recuerden que un proceso en termodinámica es la transición de un sistema entre estados de equilibrio. Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer estas transiciones? Hay diversas maneras. Entonces, el primero es un proceso isotérmico. Isotérmico de termos del griego, que significa calor o temperatura. Bien, entonces a la misma temperatura podemos tener una transición entre estados de equilibrio. Es decir, cambia la presión, cambia el volumen, pero no cambia la temperatura. Proceso isotérmico. Después, es decir, a temperatura constante. Después tenemos un proceso isobárico, también del griego, baros, y esto es a presión constante. Es decir, una transición entre estados de equilibrio donde puede que cambie el volumen, puede que cambie la temperatura, pero la presión se mantiene constante. Podemos hablar también de un isocórico, del griego también, core, que es volumen, espacio, y esto es a volumen constante. Puede cambiar en esta transición del sistema, va a cambiar la temperatura, va a cambiar la presión, pero el volumen se mantiene constante. ¿Ok? Ahora estos procesos experimentalmente, algunos van a ser más útiles que otros, dependiendo de lo que podamos manipular. ¿Ok? Lo vamos a ir platicando. Bien, ahora un proceso también lo podemos visualizar como un cambio entre un estado inicial y un estado final. Vamos a verlo. ¿Ok? Eso también es un proceso, un cambio entre un estado inicial y un estado final. Ahora, ¿cómo llego del estado inicial al estado final? ¿Ok? Mediante estados intermedios. ¿Ok? Pasos
que debo dar en mi proceso para que mi sistema parta de un estado inicial y llegue a un estado final. ¿Okay? Entre estos dos estados hay estados intermedios. Ahora, ¿cómo son esos estados intermedios? Puede ser que cada paso que doy desde el estado inicial al estado final, esto lo haga fuera del equilibrio. Es decir, estos estados no están en equilibrio. ¿Ok? O puede que en vez de dar pasos fuera del equilibrio, lo que haga es que dé un número infinito de pasos donde en todos estoy llegando al equilibrio. ¿Ok? Estoy dando pasos muy pequeños donde en cada uno el sistema llega a un equilibrio. ¿Ok? Y se acerca infinitesimalmente hacia un estado final. ¿Ok? Bien, al dar yo infinidad de pasos en equilibrio, esto implica que son tiempos muy largos. ¿Ok? Es decir, un proceso entre un estado inicial y un estado final, donde tengo infinidad de estados de equilibrio entre estos dos condiciones, inicial y final, implica que es un tiempo muy largo. ¿Ok? Entonces, al ser un tiempo muy largo, los cambios que están sucediendo son muy pequeños. Y entonces defino esto como un proceso cuasi estático. Casi no se está moviendo. ¿Ok? Porque estoy dando pasos muy pequeños hacia la condición final de equilibrio. ¿Ok? Ahora, uno de los procesos que les llamamos, o que es parte de un proceso cuasi estático, es el que le llamamos proceso reversible, que ese sí ya no suena más conocido. Entonces, un proceso reversible es un proceso cuasi estático, es decir, parto de un estado inicial hacia un estado final, pero doy infinitos pasos, llegando siempre al equilibrio entre esos pasos. Estoy casi estático porque son pasos infinitamente pequeños. Y uno de esos procesos es el proceso reversible, donde vean, aquí tenemos la definición tanto del trabajo como del calor. ¿Ok? Vean que es el cambio del trabajo es igual a menos el producto presión por cambio en volumen. ¿Ok? Ahora vean, observen este detalle. Ustedes ya saben de qué se trata. Ese punto que está sobre la diferencial de trabajo indica que esto es una función de trayectoria. ¿Okay? El trabajo y el calor son funciones de trayectoria, lo que quiere decir que sí importa el camino que yo tome para llegar a un estado de equilibrio, que es una función de trayectoria, trabajo y calor. Entonces, en un proceso cuasi estático, estoy cambiando, observando cambios infinitamente pequeños de volumen y de entropía. En consecuencia, cambios infinitamente pequeños de calor y de trabajo. ¿Ok? Ahora, yo puedo conjuntar estas dos funciones de trayectoria en esta función de estado. La energía interna ya no tiene puntito. La energía interna es una función de estado. Solo le importa el estado inicial y el estado final. ¿Ok? Entonces, esta ecuación diferencial de la energía interna igual
al producto temperatura diferencial de entropía menos P diferencial de volumen es la ecuación fundamental de la termodinámica y nos está definiendo un sistema cerrado. No hay intercambio de material, sí hay intercambio de energía y es un proceso cuasi estático, es decir, el calor y el trabajo están variando con cambios infinitamente pequeños. ¿Ok? Uno de esos procesos cuasi estáticos es el proceso reversible. ¿Ok? Hice cambios muy pequeños para llegar al estado final. Y el proceso reversible implica que el cambio de entropía es cero. ¿Ok? Yo al hacer esa infinidad de pasos, no cambié la entropía del sistema. ¿Ok? Es decir, hay procesos cuasi estáticos donde sí podría cambiar la entropía. Pero si no hay cambios de entropía, ese proceso es reversible. Bien, estos procesos reversibles no se verifican en la naturaleza, no existen. Cuando yo perturbo un sistema, cuando cambio, aunque sea infinitamente en valores muy pequeños, la entropía va a cambiar. ¿Ok? Y eso es lo que define un proceso irreversible. ¿Ok? Los procesos naturales, todos son irreversibles. Siempre hay cambio de entropía. ¿Ok? Bien. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Toda la ecuación de DU define lo del sistema cerrado, proceso cuasi estático, un proceso reversible e irreversible, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta es la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Ok? ¿Para quién? Para un sistema cerrado. ¿Ok? Porque no hay un término que me esté diciendo que está cambiando el material, ¿no? Ya veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, es para un sistema cerrado y para un proceso cuasi estático porque está usando el trabajo y calor cuasi estático. Estos cambios son muy pequeños. ¿Ok? Si es cuasi estático. Ahora, debemos distinguir, ¿ese proceso cuasi estático es reversible? Bueno, si este diferencial de S es 0, sí va a ser reversible. Si no es 0, es un proceso irreversible. ¿Ok? Entonces, Ok. dependiendo de cómo es este diferencial de entropía, nos define un proceso reversible, si es 0, o si no es 0, sería un proceso irreversible. Profesor, yo tengo otra duda. Sí. Entonces, ¿un proceso irreversible también es cuasi estático? Así es, un proceso, no, un proceso, si un proceso irreversible quiere decir que aumentamos esta entropía, ¿ok? Que aquí la entropía, el cambio, fue distinto de 0, ¿ok? Eso quiere decir que sea irreversible. Ahora, si esto lo consigo haciendo muy pequeños pasos, entonces también es cuasi estático. Gracias. ¿Ok? Es decir, si genero entropía con pasos infinitamente pequeños, es un proceso irreversible y cuasi estático. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien, creo que tengo otra. Sí. Aquí tenemos
un diagrama presión-volumen, donde se visualizan los procesos que estamos platicando, ¿no? Un proceso isocórico, en este caso, este volumen, durante todo el proceso, no cambio el volumen, creo esta línea vertical, ¿no? Un proceso isocórico. Después un proceso isobárico, creo esta línea horizontal donde cambia el volumen, pero la presión se mantiene constante. Okay. Después, un proceso isotérmico, en esta representación, tiene esta figura, ¿no? Un cambio isotérmico, cambia la presión, cambia el volumen, pero se va a mantener la temperatura constante. ¿Ok? Ahora un proceso adiabático tiene esta forma, ¿no? Se aleja del comportamiento isotérmico y allí lo que no cambia es el calor, ¿no? Y tiene esta forma, el proceso adiabático. Bien, aquí de este lado derecho tenemos una visualización de cómo es un proceso cuasi estático reversible. Vamos al minuto 1:10. Por aquí está. Bien, aquí vamos a hacer un experimento en el que tenemos un pistón. Ok. Vean, las 3 paredes son rígidas y esta pared es flexible o que permite el cambio de volumen de mi sistema, que es este fluido amarillo. Ok, entonces este pistón permite el cambio de volumen. Ese cambio de volumen está en función de estos pesos que estoy poniendo sobre la pared flexible. Entonces, si yo disminuyo el peso sobre esta pared, el fluido se puede expander y cambiar su volumen positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago estos cambios, es decir, si tengo infinidad de pesas y voy quitando cada vez una pesa infinitamente pequeña, lo que sucede es que hay un cambio de volumen infinitamente pequeño. Aquí lo va a hacer con pasos, digamos, grandes, donde se le quita el peso del pistón, o sea, aquí define el estado 1, y después vamos a modificarlo, vamos a perturbarlo, quitándole peso. Vean que quito la pesa de arriba, hay menos peso sobre la pared flexible, entonces el volumen del sistema, del gas, se expande, aumentó proporcionalmente al peso que se le quita. Después se le quita el segundo pistón, no, el segundo pesita, y cambia también, ¿no? Dependiendo del peso que se le quite, es la expansión. Y por último se deja libre al sistema. Eso que acaba de hacer, pues se ve de esta manera, ¿no? Hubo una expansión desde el estado 1 con todas las pesas encima de la pared flexible y se permite la expansión del volumen. La presión baja, ¿ok? Sí, hay una pregunta, Pitalboa. Sí, una pregunta. En ese momento, bueno, también estaría bajando la temperatura del sistema porque está ocupando la energía interna para hacer el trabajo de expansión. En este caso, no nos hablan de las paredes, de cómo cambia la temperatura, pero en este caso se mantendría constante la temperatura, ¿ok? Estaría siguiendo una trayectoria, como ves aquí, una trayectoria isotérmica. ¿Ok? Nos tendrían que dar más datos para saber eso, pero está siguiendo una trayectoria isotérmica. Ok, Es decir, gracias.
estamos viendo una idealización, ¿no? O sea, esa expansión es tan rápida que no da tiempo de que cambie la temperatura. Es que, bueno, tenía la duda porque creo que había visto algo similar en mi curso pasado de termodinámica y no estoy segura si es lo mismo, que nos ponían de ejemplo, por ejemplo, un desodorante que está a presión Ajá, y que lo sacas y que sale más frío, ¿no? sí, se enfría. Y que decía que es por bueno, si no recuerdo mal, era porque ahora sí que era un cambio de presión y al expandirse se ocupaba la energía interna y bajaba la temperatura. Así es, sí, claro. Y O sea, quería saber si era lo mismo lo que estaba pasando en ese ejemplo. no realmente. En esa expansión que nos platicas, el cambio es muy rápido. Bueno, lo estamos viendo, es macroscópico. La expansión sí da tiempo, en ese caso, de que baje la temperatura. En este ejemplo, estamos asumiendo que la temperatura no cambia. ¿Ok? Puede que lo hicimos muchísimo más rápido para que no haya cambio de temperatura. En el ejemplo que nos platicas, las condiciones sí son aptas para que observemos un cambio de temperatura por esa expansión precisamente. Así que en este ejemplo estamos asumiendo que la temperatura no da tiempo de que cambie. No hay tiempo de que cambie la temperatura, por eso está siguiendo una trayectoria isotérmica. ¿Ok? Ok, entonces como que los pasitos son mucho más pequeños y entonces por eso no da el salto y cambia tanto. Exactamente, aquí estamos idealizando que los cambios son extremadamente pequeños. Ah, ok, gracias. Ok. Bien. Bueno, allí se acaba el ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo es que nosotros podemos entonces visualizar una expansión que sea infinitamente, con cambios infinitamente pequeños. Entonces hay cambios infinitamente pequeños de presión y no tendríamos un cambio de temperatura. Esto es un proceso cuasi estático. Si estos cambios, si yo estoy quitando pesitas infinitamente pequeñas, la expansión es infinitamente, o hay cambios infinitesimalmente pequeños. Y por lo tanto no hay oportunidad de que la temperatura cambie. Ok. Bien, si yo estoy quitando estas pesitas y no genero entropía, es un proceso reversible. Pero si al quitar esas pesitas genero entropía, es un proceso irreversible. Bien. Bueno. Aquí le vamos a dejar. La próxima sesión vamos a hablar de los potenciales termodinámicos. Ustedes saben que los potenciales termodinámicos son funciones de estado, es decir, dependen solamente del estado final y del estado inicial, y dependen de la variable mecánica, la presión, la variable térmica, la temperatura, y dependen de la variable que es la cantidad de sustancia. ¿Ok? Entonces vamos a definir a los potenciales termodinámicos y los vamos a usar primero para caracterizar a un estado y después para caracterizar al equilibrio. ¿Ok? Vamos a poder, dependiendo de la ecuación del potencial termodinámico en turno, vamos a poder decir si un sistema está en equilibrio. ¿Ok? Y bien, les voy a asignar en Edmodo un pequeño cuestionario de lo que vimos hoy. Son preguntas verdadero o falso. Y en cuanto yo suba el video de la clase y estas
diapositivas voy a subir también ese cuestionario. ¿Ok? Son, me parece, 6 preguntas, verdadero o falso, ¿no? De lo que vimos hoy, sistemas, paredes y procesos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias.